Juan 1:35 dice la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Venid y ved. Vamos a ver en esa frase en esta mañana, enfocando y luego trayendo a otros a los pies de Jesús. En esta semana vamos a tener unos días para ya pensando a quién podríamos traer a los pies de Cristo. Y vemos que Jesús hizo esa aclaración: venid y ved. Menos que vamos, no vemos. Menos que le seguimos, no le podemos obedecer. Y por eso esta mañana quiero que el Señor nos hable, toque nuestros corazones en que debemos ir con nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por todo de esta mañana que ya hemos sentido, los himnos que cantamos, el coro que cantó, el especial con los jóvenes, y ahora, Señor, la predicación de la palabra de Dios. Señor, te pido en este momento que tú estés aquí con nosotros. Te pido, Señor, que tú nos hables, que usa tu palabra. Y Señor, vamos a darte las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, te pido en este momento por los que no pueden estar aquí a causa de enfermedades. Y Señor, te pido que tú les toques en este momento. Señor, que tú les levantes de sus camas para que puedan seguirte, Señor, aquí con nosotros. Bendice este culto, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Venid y ved. Primero, Señor, estuvo mirándoles, estuvo viéndoles cuando hizo la pregunta: ¿qué buscáis? O sea, ¿qué están buscando? ¿Por qué están aquí? Y luego ellos quisieron ver algo y el Señor dijo: venid y ved. Juan estaba esperando al Mesías. Cuando pensamos de Juan que vemos en este libro, entendemos que el escritor es Juan el amado, Juan el apóstol, y no Juan el bautista que está hablando en este momento. Juan está escribiendo y tratando de Juan el bautista. Cuando vemos Juan, él fue uno que estaba esperando. Y también vemos que otros también estaban buscando qué era todo lo que estaba sucediendo. Vemos aquí conmigo, vamos a ver al versículo número 19, dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vemos que estuvieron bien buscando en ese momento. Juan el Bautista estuvo predicando, estuvo bautizando y llamó la atención a los que estaban viendo, a los fariseos, a los judíos. Y de repente también estamos viendo que llega otro a cena, y ese es el Señor Jesucristo. Hermanos, Juan fue un profeta, más bien el último profeta que encontramos aquí en la Biblia.
En Lucas 7:28 le dice que el Señor dijo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El mismo Señor Jesucristo dijo, Juan, siendo profeta, era el mejor de los profetas. En esta historia vemos que Juan el Bautista reconoce al Mesías. Juan le conoció a Jesús porque eran primos. Su mamá María, Elizabeth, eran primas hermanas, y por eso vemos que ellos se criaron juntos en eso. No sabemos exactamente cuándo Juan reconoció la identidad verdadera del Señor Jesucristo, pero él aclaró muy bien quién era él. Vemos aquí también, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, ese es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, o sea, nacido después de Juan el Bautista. Dice: el cual es antes de mí, o sea, refiriendo de su eternidad. Y lo dice porque era primero que yo. Y está hablando de su posición. Pues Jesucristo, siendo el Mesías anunciado de Juan el Bautista. Vemos, hermanos, cómo lo vio al Señor. En versículo número 32 vemos que vio al Espíritu descender sobre él. O sea, vemos que Juan lo vio como Dios ahora morando sobre el Señor Jesucristo, como con el Espíritu. Pero también versículo 29, él usa la palabra el Cordero de Dios. Cuando hablamos del Cordero de Dios, hermanos, vemos que Cristo vino no como rey, sino como Cordero. La historia, cuando vemos eso, vemos que la historia de que como él vino, habla de su humanidad como hijo de Dios, su divinidad, que Dios estaba en él, y como él vino para dar su vida en rescate de nosotros. Hay una historia de una iglesia en Alemania. Y en esa iglesia en Alemania, pasó alguno a ver esa iglesia. En su techo, tenía una estatua de un cordero. Y alguien pasando por allí, dijo: pues, ¿de qué es ese cordero que está montado ahí en el techo de ese templo? Y dieron la historia que cuando estuvieron construyendo ese templo, un trabajador de arriba, cuando estuvieron trabajando, perdió su equilibrio y luego se cayó del techo. Y cuando se cayó del techo, otro trabajador empezó a bajarse pensando que lo iba a encontrar muerto ahí abajo. Llegando ahí abajo, lo encontraron no muerto, sino ahí caminando. Y pensé: qué curioso, ¿cómo es que sobreviviste esa caída tan alta en eso? Pero ahí abajo fue un rebaño de ovejas que estaba comiendo, alimentándose. Y cuando se cayó del techo, cayó encima de un cordero. Y luego ese cordero perdió la vida con el golpe de ese hombre cayéndose. Pero con la muerte de ese cordero, salvó la vida de ese trabajador. Y por eso pusieron ese cordero ahí arriba. Y él, quien estuvo viéndolo, empezó a anunciar el Cordero de Dios, que también vino para dar su vida por nosotros. Se murió para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Cristo llegó siendo rechazado por los hombres. Él vino para decirnos: hermanos, hay cosas que podemos entender de Cristo, pero hay ciertas cosas que solo podemos entender por experimentar. Y se le pregunta: ¿dónde moras? Y él no les dijo el lugar exacto. No les dijo exactamente. Él dijo: venid y ved. Muchas veces, hermanos, nosotros no seguimos al Señor hasta que entendamos más de Él. Y lo que perdemos es entender de qué está hablando. ¿Cómo entendemos de la salvación? Cuando aceptamos a Cristo como el Salvador. ¿Cómo entendemos de la obediencia? Hace que nosotros le sigamos al Señor en el bautismo.
¿Cómo nosotros vamos a aprender del Señor menos que ponemos en práctica lo que Él nos dice? Ahora, dentro de su boletín va a encontrar las notas para este mensaje y pueden seguir allí apuntando los espacios para esta mañana. Primera cosa que yo veo, hermanos, es que ellos vieron el Creador. Vieron el Creador. Aquí estamos en Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Refiriendo al Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, refiriendo al Verbo, fueron hechas, y sin Él, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué están viendo? El Creador. El Creador entendemos que es Dios, pero en este texto está usando de otra palabra, y esa palabra es el Verbo. Ahora, ¿quién es ese Verbo de que está hablando aquí? Pues vamos a bajar hasta el versículo 14. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso vemos que está hablando del Creador siendo el Señor Jesucristo. ¿Quién dijo Dios en la creación? Hagamos al hombre en nuestra imagen. Por eso vemos, hermanos, que Cristo estuvo presente en ese momento. Por eso cuando ellos llegaron a Cristo y Él dijo: venid y ved, primera cosa que encontraron es que ellos encontraron que Él fue el Creador. El inciso A: Él era en el principio. Ahí vieron eso, hermanos. Dice en versículo 1: el principio era el Verbo. El principio. ¿Principio de qué? ¿Principio de su nacimiento? No está hablando antes. El principio de la creación, no está hablando antes de eso. Hermanos, está hablando el principio del tiempo. Nosotros en nuestra mente humana no tenemos la habilidad de comprender este fuera del tiempo. Nosotros marcamos todo por el tiempo. Y pensando, y la idea de que siempre ha existido Dios es algo que nosotros no comprendemos. Pero entendemos que Cristo era antes de la creación. Dice en Salmo 92: antes que naciesen los montes, o sea, antes de la creación, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios desde antes, Dios desde después, Dios un ser eterno, sin principio, sin fin, que siempre ha existido, hablando de Él. Él era en el principio. Otra palabra muy curiosa, y aquí en español nos ayuda mucho, no dice estaba en el principio, sino dice que era en el principio. Es muy diferente. Nosotros pensamos en que donde estuve, no es donde estaba, sino es quien es. En el principio era. No habla del tiempo, no habla de la creación, sino habla acerca de Él. No presente, sino su origen. Hermanos, cuando hablamos de Él, el Creador no es la creación. Cuando vemos a Cristo, a Jesucristo, entendemos: nacido de una virgen, su padre siendo Dios, era Dios en la carne. Y cuando hablamos de Él, no era parte de la creación, sino era parte del Creador. Por eso, sin ofenderle a nadie, mis amigos que piensan que Jesucristo es creación de Dios, están equivocados. Están en error. Hermanos, es herejía enseñar que Cristo es nadie más que Dios en la carne. Hermanos, sin entender que Cristo es Dios en la carne, ni es posible ser salvo. Los que niegan a Cristo no tienen la salvación, porque viene solo en Jesucristo. Él no es parte de la creación. Él no es hermano de Satanás.
Hay religiones que enseñan que Dios hubo dos hijos, el bueno y el malo. Hermanos, es herejía. Está en contra de la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. Satanás, él era ángel creado y puesto aquí. Jesucristo, Dios mismo en la carne. Por hermano, la primera cosa que vieron es que Jesucristo, el creador. También, hermanos, él era en el principio, necesito ver, hermanos, él tenía el poder. No solo el principio, sino también el poder. Versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, el que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué poder, hermanos, vemos en este niño del pesebre, en este hijo de Dios, a este salvador del mundo, a este rey que vendría, el poder que él tiene para quitar el pecado de este mundo. Él tuvo el poder para quitar el pecado de este mundo. Hermanos, él tuvo poder sobre su propia vida. Vemos en Juan 10:18, dice: nadie me la quita. Está hablando Jesucristo de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo, siendo Dios, está mostrando su poder que él tiene. Hermanos, él era el principio, él era la creación. Y también, hermanos, él ahora tiene el poder demostrado en su propia vida. Él dijo: ¿no piensa que hay más que 10 legiones de ángeles? Los que están esperando, 12 legiones de ángeles, esperando a librarme. Hermanos, él tiene el poder sobre la creación, poder sobre el cielo. Él tiene el poder, hermanos. La creación no tiene el poder. Nosotros tenemos que cuidar la vida. Nosotros tenemos una vida permanente. Por eso tenemos precauciones. Vemos a los doctores cuando no nos sentimos bien. Cuando nosotros estamos manejando, siempre tenemos cuidado, porque entendemos que tan frágil es la vida que tenemos. Pero Cristo tenía todo poder. Hermanos, en Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, solo Cristo tenía toda potestad acá, sino también toda potestad en el cielo. Él es el Rey. Cuando lo veremos la siguiente vez, vamos a verle montado sobre un caballo blanco, corona encima, llegando aquí para tomar lo que es de él, este mundo. Y hermanos, vemos que Cristo, todo poder, él tiene. Y hermanos, él tiene poder, sobre tiene poder sobre todo para que podamos ser salvos. Dice la Biblia en 1 Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, él tiene el poder para salvarnos a nosotros, y el único que tiene ese poder, los pobres que esperan en otro Dios, en otro Salvador, en otra forma de pensar, en otro camino. Vemos que es el Señor Jesucristo el poder. El inciso C, hermanos, él tuvo la autoridad del Padre. Tuvo la autoridad del Padre. Vemos, hermanos, aquí en versículo número 1, dice la última parte: y el verbo era Dios. El verbo era Dios, la autoridad del Padre. Hermanos, él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la creación. Hermanos, él es la fuente de todo. Sin él, dice ahí, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él no existe nada. Hermanos, Dios es triuno. ¿Qué significa? La Trinidad. Dios el Padre,
Él es el Padre, no es en posición y no en edad y no en la autoridad. Cuando vemos Dios el Padre es su posición. Vemos Dios el Hijo no como suplente ni como la cadena de autoridad. Vemos que los dos son iguales de Trinidad, triuno en su existencia. El Espíritu Santo no es una parte extra de Dios, sino es parte de la existencia de Dios. Es la parte que mora en nosotros, es la parte que nos da la convicción de la vida. Es Él que nos condena, Él nos que habla a nosotros también. Es Él, el Espíritu Santo. Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es la parte de Dios en nosotros hoy en día el consolador. Desde el Cristo, hermanos, desde que Él está aquí, desde que Él cedió la autoridad al Padre, sino que Él estuvo orando al Padre, pidiendo al Padre. Desde que Él cedió esa autoridad no significa que le fue quitada. Él, siendo Dios, nos enseña a nosotros cómo debemos vivir. Cristo orando como nosotros debemos orar. Cristo obediente como nosotros debemos ser obedientes. Cristo Dios está mostrándonos a nosotros acerca de nuestra vida. Cristo es Dios. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Por eso, hermanos, ellos vieron al Creador. Y no hay tiempo para darles todos los textos referentes acerca de cómo Él siendo el Creador. Vemos la segunda cosa, hermanos. Vieron al Cordero. Vieron al Cordero. Versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Por eso el Creador en su majestad, Creador en su poder, Creador en su manera de mandar. Y ahora vemos la siguiente palabra, es el Cordero, muy diferente que el Creador. El Cordero, inciso A, es el sustituto. El Cordero del Antiguo Testamento. Si no estudia el Antiguo Testamento, va a encontrar que siempre los judíos sacrificaron un animal, un cordero, sin mancha, ese por sus pecados, derramaron su sangre. Ahora, ¿qué hizo ese animal para sustitución a ellos? En realidad, no hizo nada. Ese animal fue algo simbólico por el Señor que vendría. Nosotros, hermanos, somos salvos, dice la Biblia, por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo es la fe? Nosotros creemos en Jesucristo, quien vivía hace 2000 años. Hermanos, en realidad, nadie de nosotros tenemos una prueba directa. Solo tenemos la palabra de Dios. Pero desde que la vemos y como está escrito, entendemos que es la verdad, y por la fe nosotros creemos en Él. Ahora, antes de Cristo, la humanidad tuvo la misma cosa. Ellos pusieron su fe en el Mesías, el quien vendría. El ejemplo de eso fueron los animales que sacrificaron. El cordero cada vez pecando, entrando al templo, sacrificando, que referente a el Mesías, o sea, el Cordero de Dios. Por eso, hermanos, la fe fue el acceso. Con Abraham vemos que la fe le fue contada para la justicia, no las obras, no el rito, no como ellos vivían, sino que la fe que tuvieron ellos. Siempre ha sido la fe. Ahora hablamos, hermanos, del Cordero que por fin llegó. Después de 4000 años de Adán hasta el Señor Jesucristo está ese Cordero. Y ahora, después de 2000 años, vemos para atrás, está ese Cordero. El Cordero que nació para dar su vida, para pagar nuestro pecado. Vemos hermanos, la sangre es necesaria. Dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Desde la creación encontramos
que Dios siempre hablaba de esa sangre, el cordero, el sustituto. También, hermanos, la solución, el inciso B, la solución. El cordero del Antiguo Testamento solo funcionó mientras que el Mesías vendría. Ese cordero animal no sirvió para nada menos que Cristo viene para cumplir. Ese animal no fue la solución de ese dilema en que tuvieron ellos. Era el Señor Jesucristo en su nacimiento. Pues vemos, hermanos, que Jesucristo es la sustitución permanente. El cordero del Antiguo Testamento, hermanos, solo sirvió por el momento hasta que el cumplimiento de Jesucristo. Hermanos, el templo, el Antiguo Testamento, en realidad fue un lugar poco sucio. Siempre andaban matando animales, siempre quemándolos sobre altares, derramando la sangre de ellos. Así fue el templo. Uno llegando al templo vio el humo de los sacrificios que estaban quemando en el templo. Hermanos, cuando llegó Cristo, cesó esa práctica. Ya no tenemos inciensos aquí, no tenemos animales quemándose aquí. ¿Por qué? Porque Cristo vino como el cordero permanente. Cristo estableció a su iglesia. Por eso estamos dentro de lo que es de Cristo, en la forma que nos dejó. Porque cuando ellos vieron al Creador, pero también ellos vieron al Cordero. Vemos el inciso C, hermanos, la sustitución, la solución y también la salvación. Cristo es el único camino a la salvación. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no hay manera para llegar al cielo menos que por medio de Jesucristo. Él es la salvación. Hace años un señor me dijo, muy sincero, él dijo: no creo en Cristo, pero yo creo con toda la sinceridad a Dios Jehová. Y yo pongo mi fe en Dios Jehová. Y yo le dije, tristemente, solo en Jehová no hay la salvación. ¿Por qué? Porque Jehová no derramó su sangre. Jehová no fue clavado en la cruz del Calvario. Jehová no pagó ese precio necesario para que podamos ser salvos, sino vino solo por Jesucristo. Él es el acceso de nuestra salvación. Por eso, hermanos, Israel esperaba al Mesías, un Salvador, un Redentor, pero ellos siempre pensaban y buscaban en lo físico. Ellos pensaron desde el Antiguo Testamento, cuando vemos los imperios en donde ellos estuvieron sirviendo, y en ese momento fueron bajo el imperio romano, buscaban ese Salvador que iba a venir a librarles de sus problemas físicos, y no lo aceptaron en su problema espiritual. Suena algo como hoy en día. ¿Cuántos hay que dicen, pues, yo acepto a Cristo? Sí. Si Él cura a mi mamá. Yo acepto a Cristo, sí, si Él me muestra su poder. Igual como los judíos rechazaron porque su Salvador no vino a su forma de pensar. Él vino para salvar a este mundo. Hay que aceptar al Señor Jesucristo, el Creador, el Cordero. Número 3, hermanos, vieron su casa. En versículo 38, volviéndose y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Anda buscando a su casa. El inciso A, lo miraron. En versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí. Vemos, hermanos, lo miraron. Ellos como andaba, vieron a alguien diferente. Hermanos, este Salvador, a quien muchos rechazan, a quien muchos no acepten, es alguien diferente
que cualquier otro hombre que ha vivido. Ejemplo, vivimos en el año 2019 después de Buda. ¿Es cierto? Después de Mahoma. No, después de Cristo. Vieron algo diferente. Si nosotros somos honestos, vemos algo diferente en nuestro Salvador. Los fanáticos en Cristo, no andamos matando los incrédulos, andamos ganando a los incrédulos. No tenemos odio a los que no creen, tenemos amor para los que no creen. Queremos ver a sus vidas convertidas también. Hay algo diferente en nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Porque vemos, hermanos, que vieron algo diferente en Él. Lo miraron. Y los hermanos, su morada, el inciso B. En el templo, hermanos, no es el templo no hecho, ese de piedras. En 1 Pedro 2:5 dice... Un momento, a Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hermanos, nosotros, la morada hoy en día es el corazón del creyente. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, el Señor mora en nosotros. ¡Ay, qué suave! Cuando salgo ahorita de este templo, de esta iglesia, cuando voy a mi casa, todavía tengo comunión con mi Señor. ¿Por qué? Está en mí. Hermano, no tengo que ir a otro para confesar. ¿Por qué? Está en mí. Es mi Salvador personal. Es mi Señor. Es el quien viene por mí. Es el Señor Jesucristo. Porque vemos, hermanos, que aquí están viendo que su morada, y luego también, hermanos, la mansión, su mansión, el inciso C. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se refiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si alguien aquí en esta mañana que todavía no ha puesto su fe en Cristo, aquí es la cosa: cuando acepte a Cristo, va a tener su propia mansión, su propia morada. Cristo quiere darle la vida eterna, y esa vida está en el cielo. Porque vemos, hermanos, que vieron el Creador, el Cordero, su casa. Número 4, vieron el camino. Versículo 39. Dice, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Vemos, hermanos, su camino. Ellos vieron a donde moraba. Ellos observaron la vida de él. Hermanos, ellos fueron convencidos con la vida de Jesucristo, viéndole cómo moraba, cómo hablaba, los milagros que hacía, el amor que demostraba, ese su plan para salvar a nosotros. Todo eso, hermanos, fue algo que les convenció de Cristo, les ofreció una vida transformada. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algo diferente en Cristo. No soy el hombre de antes, no porque soy buena persona, ni es porque tomé buena decisión, sino es porque Cristo entró en mí. Él ofrece una vida cambiada. Ellos siguieron a Jesús, el inciso B, siguieron a Jesús. Hermanos, el camino importa si no le seguimos. Hay los que saben del camino, pero no lo siguen. Una cosa como pastor que me frustra es cuando tengo hermanos en la iglesia que saben el camino, saben lo que Dios quiere que hagan,
pero no obedecen. Tenemos excusas. Decimos, pastor, más al rato. Pensamos, pues no es tan importante. Cristo está haciendo algo grande. Le siguieron. Hermanos, debemos entender, Cristo quiere hacer que nosotros le sigamos. Vieron dónde moraba, siguieron a Jesús. Y en el inciso C, el camino único. Juan 14, hermano, ven conmigo. Juan capítulo 1, 14 en su Biblia, poco más adelante. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, la Biblia habla de dos caminos, solo dos. Aquí vemos uno. Si está en Cristo, está en este camino. Si no está en Cristo, tenemos un solo camino. Y cuando vemos en el libro de Mateo, encontramos que dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que le lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos caminos. Camino ancho. Camino ancho lo vemos en las noticias. Cuando quieren quitar los 10 mandamientos de la capital. Hermanos, yo jamás votaría por un político que quita los 10 mandamientos de nuestra capital. Antes de votar debe saber quién está haciéndolo. Jamás. Están quitando el camino que quita las oraciones de las escuelas. Hermano, el camino ancho que no quiere aceptar a un Salvador, que dice que todas las religiones son iguales. Todos estamos en un camino que lleva al mismo. Todos los caminos al mismo. No, ese es el camino ancho que lleva a la perdición, que lleva a la no salvación. Y el otro es Jesucristo. ¿Quién dijo? Voy a la cruz por ti. Doy mi vida por ti. Resucito por ti. Va ahora a preparar lugar por ti. Vendrá por ti. Porque batallamos a aceptarlo. Porque batallamos a obedecerle. Venid y ved. Vale la pena. Merece nuestra obediencia. Los inclinados.